Bienvenidos a otra entrega de Sondeo en vivo. Hoy es un lunes especial, Día de Reyes, porque las reglamentaciones oficiales, la modificación por ley, impuso que el Día de Reyes, cuando no cayera exactamente el día 6, o el día 6 no cayera al principio o a final de semana, y recordemos que el 6 era el jueves, que entonces se tirara para el otro día laborable siguiente, que viene siendo el día de hoy, día 10. Una barbaridad, porque yo recuerdo cuando en el gobierno de don Antonio Guzmán, a sugerencia de doña René, su esposa, se estableció por decreto que el día 6 fuera no laborable para que los niños pudieran estar con sus juguetes y con sus padres, o los padres acompañando a los hijos, a los niños. Un día tan especial como ese. Pero dentro de estas modificaciones que se establecieron inicialmente con la sana intención de que no hubieran tantos días festivos y de que se aprovechara mejor en la parte productiva, pero ha resultado en algunos aspectos todo lo contrario. Había días que no se podían quitar. Está el día de Duarte, el día de la Constitución. ¿Cómo es posible que el día del Patricio, que el día de la Constitución, todos esos sean días que, creo que el de la Constitución lo dejaron, pero el día del Patricio, y entonces así pasa con el día de Reyes? Es una barbaridad porque el día de hoy está perdido totalmente. Ya los padres le pusieron, o los reyes se le pusieron, para los fines, los juguetes que le iban a poner a los niños el día que correspondía, el día 6, que después del viernes venía un fin de semana y había tiempo para poder disfrutar con sus hijos, aprovechando los regalos que le dejaban los reyes. ¿Qué se debió haber hecho? Aprovechar el día de hoy. Este país no puede darse el lujo de estar perdiendo, y siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, hasta que el Congreso modifique de nuevo eso y una cantidad de días feriados, que se redujo un poco, pero todavía quedan muchos días feriados que no deben ser, no debe perderse ese tiempo, y no tiene ningún sentido. El día de la Constitución lo cambian, y entonces hacen el acto en San Cristóbal y después el otro día que corresponda, perdido. Yo creo que el tiempo, como dice la expresión, que se va no vuelve. Hay que aprovechar un poco más el tiempo. Pero bien, tenemos el anuncio oficial en una rueda de prensa que hiciera hoy el colegio, la asociación de profesores, el gremio de los profesores, el rechazo al llamado que ha hecho el Ministerio de Educación para la reintegración de manera presencial de los profesores para reabrir tras las festividades de Año Nuevo y Nochebuena y demás, las festividades de Navidad, reabrir, después de esas vacaciones, reabrir el año y hacerlo de manera presencial. El colegio médico, el colegio o la asociación de profesores acogió la opinión de los especialistas, los que tienen que ver con la Asociación de Médicos Salubristas, infectólogos, todo este tipo de especialistas en el área, la Asociación de Padres y otros sectores, y entiende, y la Asociación de Amigos de Padres y Amigos de la Escuela, y todas esas opiniones las recogió y entendió que es un peligro reaperturar las escuelas y los colegios de manera presencial. Incluso la asociación de profesores tomó una muestra entre sus profesores, y la muestra fue entre 10.011 profesores, y esto determinó la friolera de
el 80% de los profesores o están o dieron positivo o tienen síntomas del virus. Imagínense, el 80% de los profesores. De manera que se anunció que la muerte de uno de los profesores, inclusive en San Pedro de Macorís, y de una profesora que aun cuando tenía la tercera dosis de la vacuna, está intubada. Y el grado de contagio, dice el profesor Hidalgo, va en este rebrote último que el país conoce, va por el orden de los 35.000 contagiados. Entonces, bajo ese marco, hizo un llamado a rechazar el llamado que hace el Ministerio de Educación para que los profesores se reintegren, rechazar esto, y los exhorta a no asistir a las aulas para no correr el riesgo de contagiarse ellos o de contagiar a los niños y al personal que asiste a las escuelas. Inclusive resalta el profesor Hidalgo que en su llamado que hace a las 155 regionales del ADP, resalta el profesor Hidalgo que todavía ni siquiera se tiene noticias de la reparación y limpieza o higienización de los recintos escolares. Entonces, ¿cómo es posible que se hace este llamado a que los profesores se reintegren? La opinión de la ADP es que las clases deben dejarse un compás de espera y que las clases, si el asunto sale bien, reabrirse el 31 de enero, pero no ahora. De manera que esta información fue el producto de una rueda de prensa para formalmente fijar su posición y rechazar abiertamente el llamado que hace la Secretaría o el Ministerio de Educación, que dice el profesor Hidalgo que cuando se reunieron para expresarle la posición del gremio y la aprehensión que había con esta reapertura de las clases de manera presencial, el titular de Educación, el profesor Fulcar, le dijo que eso era lo que iba, porque ya esa era una decisión de gobierno, una decisión de Estado. Entonces, una cosa es lo que dice el ministerio y otra cosa es lo que dicen los profesores. Sin los profesores no va a haber educación y los profesores no van a ir. De manera, y no lo pueden cancelar a todos, porque al contrario, estaban buscando el día pasado, creo que como 14.000 profesores, no recuerdo. Entonces, si hay un faltante, hay un déficit grandísimo de profesores, mal pueden coger y votarlos a todos. Además de que eso crearía una catástrofe impredecible. Entonces yo creo que, lo decía el presidente el otro día, que este es un gobierno que escucha, un gobierno que oye. Entonces, si es así, ¿por qué no escuchar al gremio de los profesores? ¿Por qué no escuchar a los especialistas en el sector salud que han estado hablando de que hay que tener en este momento un cuidado muy especial? De manera que eso es lo que se tiene. Vamos a ver en qué para la cosa, pero lo cierto es que yo creo también que particularmente que esto hay que dar un compás y evitar que haya males peores. Esta situación no está fácil, los resultados están ahí, más de 35.000 contagiados, que sí es cierto que se está haciendo un esfuerzo y de que en pocos días esta variante no es como la inicial, que duraba mucho y las consecuencias eran fatales. Esto es más manejable y ya hay un poco más de experiencia en el trato de estos temas, pero de todas maneras yo creo que la prudencia, inclusive el tema aquel de darle 5 días o 7 días, creo que es el máximo, a los que resultan contagiados, a los que resultan positivos, y entonces le dan una licencia de esos días y después tienen que incorporarse. Yo creo que, como han dicho los especialistas, no todos los organismos reaccionan igual
Entonces eso debería ser que la persona se reintegre cuando ya se sienta en condiciones, pero a medio camino se va a reintegrar para contagiar a los otros. Si todavía eso debió revisarse, aunque hay la información de que alguna gente estaban presentando pruebas falsas o resultados falsos. Que también este país es muy especial, aquí se da de todo. La misma tarjeta esta de vacunación, hay gente que la ha estado, no solamente la tarjeta, las pruebas, falsificando estas cosas. Aquí falsifican hasta la madre de los tomates. Y eso es una barbaridad. Bueno, tenemos bastante contenido en el día de hoy, hay muchas cosas interesantes. A propósito de la vacunación, hay un video interesante que vamos a pasar. Los efectos o la efectividad de las vacunas. ¿Qué cosas se pueden prever y evitar cuando la gente está vacunada? Aunque se contamine, pero ¿qué cosas benefician por el solo hecho de vacunarse? Vamos a escuchar un video interesante que tenemos ahí para ir desarrollando la agenda que teníamos para el día de hoy. Adelante, señor director. Y con esto pasamos inmediatamente a la primera pausa. Seguramente ya habrás escuchado de algún caso de personas con 2 y hasta 3 vacunas que se han contagiado de COVID. O tal vez te pasó a ti mismo. Y es que se están rompiendo récords de contagio en todo el mundo con la propagación al mismo tiempo de las variantes Omicron y Delta. Y esto incluye a personas vacunadas. Así, la efectividad de las vacunas se ha convertido nuevamente en un tema de discusión en las redes sociales. Pero la comunidad científica y los médicos siguen confiando en el poder de las vacunas. En este video te explicamos cómo las vacunas están ayudando a contener la pandemia y por qué los expertos dicen que es normal que personas vacunadas se contagien. Primero, veamos cuál es, según la Organización Mundial de la Salud, el principal objetivo mundial para la fase aguda de la pandemia, que es la que estamos viviendo: reducir las muertes y las enfermedades graves por COVID-19 y así garantizar la protección de los sistemas sanitarios. Porque reducir la severidad de las infecciones respiratorias es sinónimo de salas de emergencias menos concurridas, mayor disponibilidad de camas en las salas o UCI y más tiempo para que los médicos puedan tratar a los pacientes de manera adecuada. Y los datos muestran que las vacunas sí están ayudando a cumplir con ese objetivo. El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud estiman que se ha salvado la vida de 470,000 personas mayores de 60 años en 33 países del continente americano desde que comenzó la vacunación contra el COVID. Y solo en Estados Unidos, la aplicación de dosis contra el coronavirus evitó hasta noviembre de 2021 un total de 1.1 millones de muertes y 10.3 millones de hospitalizaciones. Ahora bien, ¿qué explica entonces la situación actual que muestra un aumento de reinfecciones o de personas vacunadas que se contagian? 1. El más simple, las reuniones y celebraciones por Navidad y Año Nuevo que aumentan el riesgo de propagación del virus. 2. Con este escenario, los científicos comprueban que la inmunidad después de la vacunación no dura para siempre y entre mayor es la persona, más rápidamente disminuye. Según los estudios de la OMS, la eficacia de la vacuna contra el COVID-19 grave disminuyó aproximadamente un 8% tras un periodo de 6 meses en todos los grupos de edad. En los adultos mayores de 50 años, la eficacia de la vacuna contra la enfermedad grave disminuyó aproximadamente un 10% durante el mismo periodo, mientras la eficacia de la vacuna contra la enfermedad sintomática disminuyó en un 32% para los mayores de 50 años. Es por esto que al menos 126 países de todo el mundo han emitido ya recomendaciones sobre la vacunación de refuerzo, y hasta diciembre de 2021 más de 120 países comenzaron a aplicarlas. Pero hay que acotar que la mayoría de estos países están clasificados como de renta alta o renta media, y de hecho ningún país de bajos ingresos ha introducido aún un programa de vacunación de refuerzo. Esto, según los expertos, hará aún más evidente el problema de la desigualdad en la distribución de las vacunas, pues mientras hay países aplicando hasta 3 dosis de la vacuna, otros, en África, no llegan al 1% de la población inmunizada. Y esto además constituye un gran obstáculo para la lucha contra la pandemia,
puesto que propicia la aparición de nuevas variantes, como la de Omicron, que es de hecho el tercer factor que explica el aumento de casos que se vive actualmente. Se trata de la variante más transmisible que se ha reportado al momento y además la inmunidad previa que tengan las personas, sea por vacuna o por haber pasado la enfermedad, parece ser menos efectiva. Esto explica la infección en vacunados, algo que según opinan los inmunólogos debe verse como algo normal. La buena noticia es que el aumento de casos ha venido con una tasa menor de muertes y hospitalizaciones. Es decir, la vacuna sigue protegiendo frente a las formas más graves como se esperaba. Miremos esto en datos. Este gráfico del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos muestra cómo la tasa de hospitalización de los no vacunados es mucho más elevada que la de los vacunados tras el repunte de Omicron. Ocurre algo similar con el riesgo de contagio y muerte por coronavirus. Hasta octubre de 2021, los no vacunados tenían un riesgo 10 veces mayor de dar positivo en la prueba y un riesgo 20 veces mayor de morir por COVID en comparación con aquellos que ya habían recibido la dosis de refuerzo. Y en un informe reciente, la Agencia de Seguridad y Salud de Reino Unido llegó a una conclusión similar. Muestra que si la persona se infecta con la variante Omicron, el riesgo de hospitalización es de un 81% menor si tiene las 3 dosis de la vacuna. El estudio también sugiere que las 3 dosis de vacunas tienen una efectividad del 88%, aunque aún no se sabe cuánto dura esta protección y si habrá necesidad de refuerzos en los próximos meses. Por eso, el especialista Renato Fouri, director de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones, dice que es absolutamente incorrecto pensar que no tiene sentido recibir las dosis porque de todos modos todo el mundo se va a enfermar. La vacuna consigue transformar el COVID en una enfermedad más simple que se puede tratar en casa la mayor parte del tiempo. Y ese es el principal objetivo de las vacunas y la prueba de que están funcionando. Bueno, si te interesa el tema de las vacunas... Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Banreservas tipo la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota, por los 411 que la bota. Banreservas tipo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El sonido del motor, del pedido del vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience, con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Esta Navidad habrá toque de queda. Ay, manita, no voy a poder ir este año. Este año hay motivos para celebrar. Celebrar que Juanita ya puede volver. Que no estamos solos. Vamos a producir alegría y compartirla. Vamos a hacer que esta Navidad se sienta como solo nosotros sabemos. Juntos, hagamos que esta Navidad sea feliz. Presidencia de la República Dominicana. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales.
Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Señores, hay una invitación que hace la recién electa presidenta de Honduras, la esposa del expresidente Zelaya, al expresidente Leonel Fernández. Yo creo que esto es una invitación en retribución a los esfuerzos democráticos que hiciera el presidente Leonel Fernández para con su esposo, después de haber sido víctima de un golpe de Estado cruento en su país, el presidente Zelaya, y entonces el presidente Leonel Fernández estuvo movilizando la comunidad democrática internacional. Aquí se hizo un evento donde participaron varios jefes de estados, y recordemos que a partir de aquí salió la decisión de restablecer en el poder al presidente Zelaya. El presidente Fernández fue a acompañar al entonces presidente destituido Zelaya a su país, y las cosas se fueron recomponiendo. Quedó viva, latente en el pueblo de Honduras, el sacrificio que se había hecho al esposo de la ahora presidenta electa, al presidente Zelaya. Y bueno, su partido logró recomponerse y el presidente Zelaya no volvió como candidato, sino su esposa, y ya va a instalarse próximamente, creo que el 20 y tanto de este mes, no preciso la fecha, va a reintegrarse, va a ascender al poder la esposa del presidente Zelaya. Oportuna invitación y repito, esto es una retribución al esfuerzo que en aras del fortalecimiento institucional democrático hiciera en su momento, estando en el ejercicio del poder, el presidente Leonel Fernández. En aquel evento que tuvo lugar aquí en el país, ahí asistió Hugo Chávez, el presidente Uribe y una serie de jefes de Estado del momento. El presidente Zelaya definió a República Dominicana como la capital de la democracia del mundo, algo así, la capital de la democracia del mundo. Entonces, yo creo que este es un buen gesto que hace la presidenta electa. Hay por ahí una aclaración oportuna también que hace la señora vicepresidenta de la República Dominicana, la señora Raquel Peña. Ella pone de manifiesto que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, en ese gobierno el actual gobierno, ninguna persona o compañía vinculada a la familia puede ser contratista del Estado. En noviembre del 2020, o sea, prácticamente recién llegado al poder, la presencia del ingeniero Michel Lulo en una reunión de urgencia fue solo en calidad de asesor honorífico del Poder Ejecutivo. O sea, el señor Michel Lulo es cuñado del presidente de la República, está casado con una hermana del presidente. El señor aparece a la izquierda, el ingeniero Michel Lulo. No es contratista del gobierno, sino asesor honorífico. Y en esa calidad fue convocada en aquella oportunidad, en el 2020, a una reunión. Entonces, esto viene a colación porque recientemente en un comentario que hiciera el comentarista Linares, trataba de poner un símil entre el caso de
de Maxi Montilla, cuñado del anterior gobierno del presidente Danilo Medina, y el ingeniero Lulo, él decía que si no era ético que el señor Maxi Montilla, el cuñado de Danilo Medina, participara en el gobierno de su pariente o el esposo de su hermana, había que verlo más o menos similar en el caso ahora del ingeniero Lulo. Resulta que, según la aclaración que hace la vicepresidenta de la República, sencillamente el ingeniero Lulo no es contratista del Estado, no es contratista, asesor honorífico, y él tiene calidades extraordinarias como profesional de la ingeniería. Ha participado en el sector privado y en el sector público en muchísimas cosas. Entonces lo lógico es, se entiende la presencia de la asesoría y se insiste en lo de honorífico, en este caso del ingeniero Lulo, porque si tiene el currículum, el background que tiene y la experiencia que tiene, lo lógico es que que aporte en este caso al gobierno de su familiar o de su pariente, como es natural, y que el presidente de la República, cuando lo designa de manera honorífica, es para tener una opinión autorizada en reuniones del gabinete en un momento determinado en que se esté analizando el sector, el renglón por ejemplo, de las obras públicas, de la construcción en sentido general. ¿Qué mejor en este caso que la opinión de alguien que sea doliente, que vaya a defender la buena ejecutoria o las acciones correctas o transparentes del ejercicio público? Malo sea que participe, que se involucre en negocios. Y como dice la vicepresidenta Raquel Peña, ningún familiar ni ninguna compañía del actual presidente Luis Abinader participa de las ejecutorias del sector público. Entonces ahí está la diferencia, No participa el ingeniero Michel Lulo, en contratas, en compras y en cosas que tienen que ver con beneficios para una empresa privada, para una empresa particular, sino que tampoco está involucrado en cosas irregulares o en irregularidades que ya han sido descubiertas hasta el momento por el Ministerio Público, que es el caso del cuñado del presidente anterior, que sencillamente estaba involucrado en contratas, en gestiones, en negocios que tenían que ver con cosas que había que suplirles al Estado, lo cual está prohibido tajantemente por la Constitución. Y entonces, porque bueno, que en última instancia alguien hubiese aceptado que hubiesen hecho operaciones, diríamos, transparentes, aun cuando estaban prohibidas, pero es que se descubrieron en el sector energético, en el sector eléctrico, que fue donde mayormente se detectaron irregularidades tremendas. Las evidencias están ahí, solo que ahora falta demostrarlos en los tribunales, que cuando se vaya a juicio de fondo, pero las acusaciones del Ministerio Público están ahí, las evidencias están ahí, las irregularidades están ahí, y entonces ya eso lo que hay es que formalizar, no la acusación, demostrar ya lo que forma parte de un expediente. Esa es la diferencia entre una cosa y otra. Que yo ponga a un pariente mío como, de manera honorífica, como vigilante, yo diría, o para escuchar su opinión, su posición con respecto a una tarea del sector público, es muy diferente a que yo le permita o me haga el chivo loco, o me haga el desentendido, o me haga el no enterado, para que ese familiar mío, en ese caso un jefe de Estado, participe en negocios y en compras y en contrataciones de asuntos que tienen que ver con el ejercicio público. Eso está prohibido por el Estado, por la Constitución, por el régimen
del gobierno dominicano. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, que no se quiera ligar una cosa con la otra o ponerlas en la misma balanza, en el mismo plano, porque no es así. Hay una diferencia del cielo a la tierra o de la tierra al cielo, como usted quiera invertir los papeles. Y realmente aquí hay muchos, en momentos determinados, defensores de lo indefendible o apologistas de lo mal hecho. Eso no es correcto, eso no está bien. Entonces yo creo que es muy oportuna la aclaración que hace la señora vicepresidenta de la República, porque una cosa es una y una cosa es otra. Ahora se ha querido que desde el momento en que el expresidente Medina habló de que había una persecución política y de que sus hermanos al final de la cuenta se determinaría que son inocentes, que son unos angelitos bajados del cielo. Entonces se ha querido sencillamente presentar las cosas como una persecución política y empañar el esfuerzo que está haciendo el Ministerio Público por transparentar las cosas y por sancionar la corrupción. Este pueblo, este país votó mayoritariamente por una sanción a la corrupción y por un cese a la impunidad, que era rampante. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo veía, el tufo llegaba lejos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Tapar el sol con un dedo o apañar situaciones. Lo que no se puede es atropellar los procesos, que no se cumpla los debidos procedimientos que rigen la Constitución, que establece la Constitución en beneficio de los acusados, los que se sobreentiende que son inocentes hasta que no se compruebe definitivamente la culpabilidad. Pero hay cosas que son tan evidentes que no necesitan de espejuelo para que sean vistas, por amor a Dios. Y sobre todo, esta sociedad votó por la sanción a la corrupción, por el cese a la impunidad. Y hay gente que se le olvida eso, que no es que el gobierno quiera perseguir o que el Ministerio Público quiera perseguir o querer descalificar al Ministerio Público o politizar o que se politice, haya una percepción de politización del Ministerio Público. Eso es lo que mucha gente quisiera, para desacreditar el proceso, desacreditar los expedientes y que no se sancione a nadie y que siga la fiesta. Eso no, por eso no fue que esta sociedad mayoritariamente se inclinó a tomar una decisión en las urnas. Señor director, vamos a la otra pausa. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El sonido del motor, del pedido del vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience, con él los desafío que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Esta Navidad habrá toque de queda. Ay, manita, no voy a poder ir este año. Este año hay motivos para celebrar.
Celebrar que Juanita ya puede volver. Que no estamos solos. Vamos a producir alegría y compartirla. Vamos a hacer que esta Navidad se sienta como solo nosotros sabemos. Juntos, hagamos que esta Navidad sea feliz. Presidencia de la República Dominicana. Bien, tenemos aquí dice aquí Fitzgerald Tejada, amor con amor se paga, y eso es a propósito de lo que decíamos ahorita de la invitación que le hicieran al presidente Leonel Fernández. La presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, acaba de hacer una invitación al presidente Leonel Fernández para que asista a su toma de posesión el 27 de enero. Yo decía el 20 y tanto de enero, es el 27, en Tegucigalpa. Ahí tengo una foto de la señora Xiomara Castro, mira a ver si llegó, que realmente, como yo decía, esto es una forma de reciprocar el tratamiento que le había dado el presidente Fernández a su esposo cuando fue destronado, cuando fue afectado por un golpe de Estado. No ha llegado a la foto, vale. Bueno, de todas maneras, bueno, ahí está. Xiomara Castro es la presidenta electa de Honduras. La toma de posesión es el 27 de enero. Bueno, hay otras cosas que tenemos ahí, señor director. Vamos con el flamante ministro de Interior y Policía, el amigo Jesús Vázquez. Él se refiere a lo enérgico que es y los esfuerzos que está haciendo la Policía Nacional por poner el orden, por controlar lo incontrolable, y se refiere inclusive al caso del abusador de Baní, aquel señor Alexis que golpeara de manera inaceptable, rechazable de todo punto de vista a una ciudadana porque le chocara por una cuestión de tránsito, de simple tránsito. Nadie quiere chocar. Entonces, en una situación como esta, ya vemos el problema en que se ha metido este señor y que no aparece. Entonces, Jesús Vázquez, ministro de Interior y Policía, ofrece unas declaraciones sobre ese tema. Vamos a ver. El abusador de Baní no aparece. ¿Dónde está ese señor, Chu? Bueno, pero la Policía de la República Dominicana está dando respuestas contundentes a todos los casos que se han presentado. La policía dará respuestas contundentes a ese caso y a cualquier caso que se presente. Nosotros hemos tenido una posición clara en este gobierno. Aquí no se protege a nadie que cometa algún tipo de delito. Entonces, sencillamente lo que tiene que hacerse es seguirse trabajando como está trabajando la policía hasta dar al trate con ese ciudadano que ha cometido un abuso de esa naturaleza que ha estremecido la conciencia nacional. No es que yo no puedo, es que la policía que maneja las informaciones. Recuerden, yo soy ministro de Interior y Policía. ¿Cuál es la función del ministro de Interior y Policía? El ministro de Interior y Policía es que diseña la política en materia de seguridad ciudadana. La ejecuta la Policía Nacional. Abusador de Baní. Tenemos parte de los operativos que hace de recuperación de los espacios públicos que hace la alcaldía de la ciudad de Santiago. El alcalde Abel Martínez está con la mocha afilada haciendo lo que tiene que hacer. Este video yo tengo entendido que que no es exactamente muy reciente, pero de todas maneras ahí dice que aprovechando día festivo, un comerciante aprovechó para meterle blood y varillas a una acera. Se iba a coger una acera, entonces fue una brigada del ayuntamiento. Eso yo lo he visto, no este caso, varios casos
Mira ahí, cogerse una acera, mira cómo dobla la curva, se cogen la acera y le dejan una orillita que por demás ahí está un poste de luz, a ver si el ciudadano que fuera caminando por esa acera iba a poder caber por ese pedacito de acera que le dejaron y después cuando se encontrara con el palo de luz más adelante de los obreros, entonces tenía que tirarse a la acera, a la calle, porque le habían sustraído la acera. Eso es una barbaridad. Entonces hay que felicitar al síndico Abel Martínez, que está de campana a campana. Mira ahí, le dejaba una orilla nada más. Y entonces brigadas del ayuntamiento están tirando esto al suelo. Así lo han hecho en otros barrios, en otros lugares de la capital. Y eso yo quise traerlo porque así se da. Me dice Alex, el director, que por allá por Herrera, por Bayona, por ahí también en esa zona, ciudadanos que cogen la acera y el ayuntamiento del lugar no se amarra bien, va amarrado los pantalones y sale con una mocha afilada, como digo yo, a hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Llamar a la policía, tiene a la policía municipal, búsquese la policía nacional también, prepárese, búsquese una brigada de obreros y para el suelo. Eso es lo que hay que hacer, y recuperar los espacios públicos. Eso yo lo digo porque en sectores como la Esperilla, en muchísimos sectores del casco de la ciudad, hay muchos constructores, especialmente los constructores de grandes torres, como se está llenando la ciudad, sobre todo el casco de la ciudad, como yo digo, que construyen su edificación, sus torres, pero sin respetar los niveles de la acera. A veces le ponen unos tropezones que cualquier ciudadano se rompe más que la boca y los dientes, se rompe cualquier cosa. Y sin embargo, a diferencia, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York o en Estados Unidos, donde si el ciudadano se da un resbalón, no solamente que choque con algún obstáculo puesto por alguien, por algún vecino o por la ciudad, por las autoridades o por el sector público, cualquier defecto que tenga la acera, si alguien se resbala, aunque sea con una cáscara de mango, con un chicle, con lo que sea, resbala y se rompe una pierna o tiene un accidente, demandan a la ciudad y la ciudad tiene que indemnizar a ese ciudadano que resulta afectado. Aquí no, aquí usted se rompe el comemoro, como dice el pueblo llano, y nadie le repone a usted los daños o le repara los daños recibidos. Entonces, se roban a cada rato los espacios públicos. Repito, se hace una torre y entonces se comienza a nivelar el arquitecto, el ingeniero, la gente que va a construir, coge a nivelar, por ejemplo, la subida para el parqueo, el estacionamiento, si es para la parte alta, le cogen el nivel desde la calle. Ellos no lo hacen desde desde su verja para allá, sino lo cogen desde la calle. Ahí en la Pedro Enrique Ureña hay una torre, cerquita de mi casa, hay una torre donde le hicieron, en la calle hicieron un hoyo grande, una hondonada para hacer las instalaciones, los desagües, no sé si sanitarios o pluviales, no sé, pero el asunto es que hay unas tuberías que para eso rompieron la calle, hicieron una zanja grandísima. Y entonces a esa zanja que hicieron, y ahí desembocan las tuberías, a esa zanja ellos le pusieron un soporte metálico. Primero le pusieron unas barras metálicas y encima de eso le pusieron un plato metálico también. Y entonces usted alcanza a ver el hoyo por ahí. Entonces los carros tienen que pasar por ahí, pero eso es como 1 metro, después del contén hacia afuera, como 1 metro. Usted va ahora mismo, lo que estoy diciendo, y lo comprueba. Eso está medio a medio de la calle y no hubo ninguna autoridad municipal que le prohibiera que se cogiera en un pedazo de calle para hacer ese trabajo. Pero en esa misma construcción
hay unas totumas de este tamaño, así, unas totumas de cemento, que realmente si el ciudadano viene, entonces la acera queda inclinada hacia abajo. Mire lo que es esto, así, totalmente. O sea, imagínese usted caminando en esa posición, porque la acera queda así, porque están buscando el nivel para que los carros puedan entrar al parqueo de ellos. Hay varias torres así, ahí, sobre todo en esa calle solamente, Pedro Enrique Ureña, próximo al Banco Ademi por ahí. Poco después, poco antes, en las dos partes. Usted lo camina así, hasta desde la Abraham Lincoln hasta la Tiradentes, en ese trayecto ahí sobre todo. Búsquelo para que usted vea. El ayuntamiento debía coger con una brigada, con pico y pala, a romperle esas aceras y romperle esas totumas que tiene. Y entonces, cuando le rompan esas totumas, esos desniveles que tienen las aceras, romperle la acera, que los carros no puedan entrar, entonces ellos busquen la forma de buscar, ya después de buscar el nivel que ellos debieron haber buscado. Pero ¿por qué? Es mejor esforzar el carro un poquito más a subir, que usted ponerle esa inclinación a la acera para que el ciudadano no camine de manera recta, sino que camine inclinado así a los lados. Vaya a verlo si quiere comprobarlo para que usted vea, pero el ayuntamiento aquí, en distintos tiempos, no tiene inspectores serios que vayan a supervisar las construcciones para que eviten estas barbaridades que se cometen. Como lo que van es a extorsionar, algunos que se hacen pasar por inspectores, otros que son inspectores asalariados pero que no hacen la función, son empleados pero no hacen la función, sino lo que van es a macutear. O policía, brigadas de policía que se aparecen donde quiera que haya una construcción a extorsionar, a presionar. ¿Dónde están los permisos? ¿Dónde está qué? Como que ellos están autorizados a eso. ¿Quién le ha dicho a nadie que los policías son auxiliares? En este caso, si hay un equipo de ingenieros o de supervisores o de fiscales que va a supervisar una situación, a comprobar una situación, ellos van como acompañantes, como fuerza coercitiva, como la fuerza pública, para proteger a los técnicos o especialistas que van a cumplir con su responsabilidad institucional. Pero no, van solo, una unidad de la policía se le aparece en cualquier sitio donde hay un solar, donde hay, por lo menos se estilaba muchísimo, pero creo que no está descontinuado todavía. Y lo que van es a pedir o a gestionar lo suyo, a pedir, buscar un peaje, a pedir peaje. Eso no puede ser, eso no puede ser. Y entonces esos inspectores, como muchos negociadores del Estado, que tienen que negociar contratos, mire lo que pasó no hace tanto tiempo con el peaje Sombra aquel, es un contrato leonino. ¿Quién tuvo la culpa? Los ingenieros que participaron en la adjudicación de ese contrato. Y los leoninos, los que permitieron que fuera un contrato leonino, en perjuicio del Estado, en perjuicio del pueblo dominicano, en perjuicio de los transportistas, de los conductores que iban por ese peaje y que creo que ahora comenzando enero, ya supongo yo que le bajaron el 20% que anunció el presidente de la República, porque los anuncios son para cumplirlo, las disposiciones oficiales de los gobiernos. Entonces yo entiendo y el presidente Abinader se caracteriza porque las cosas que dispone pues se ejecutan en sentido general. Así es que deben ser los gobiernos, así es que deben ser. Entonces yo supongo que ese 20%, que debió llegarse siquiera hasta un 25%, debió llegarse a un 25%, pero bueno, algo es algo. Es mejor que lo que había y que como estaba, que era un crimen eso, como estaba, había que pagar que yo cuánto. Cierto que si había que irse por la carretera vieja, pues, había que coger 4 o 5 horas para llegar a Samaná, no es como ahora. Ese es un beneficio y que en combustible se economiza el tiempo y lo que se gastaba en combustible antes, ciertamente, pero no tampoco para que le pongan el peaje como lo tenían esta gente, estos criminales, cobrando el peaje y cobrando además el faltante, la parte sombra, más que sombra, sombría, que le cobraban al Estado y que eso era por tiempo, como por 30 años, qué sé yo por cuánto. Son criminales, algunos representantes de los estados, de los gobiernos, en un momento dado, unos mafiosos que van a defender intereses particulares. Que yo he dicho que aquí hay que legislar para que ningún gobierno se atreva
a hacer acuerdos de que por 30, 40, 50 años, pero ¿quién ha visto eso? 30, 40, 50 años, una negociación, unos contratos para que pasan una generación de gobiernos, 10 gobiernos pueden pasar y todavía más de 10, por ejemplo, si no hay reelecciones, 4 años, que cada 4 años, imagínense los gobiernos que pueden en 30, 40 años. No hay derecho, sencillamente no hay derecho a eso. Bueno, nos quedan varias materiales. Alex, nos queda solamente para el reportaje final del profesor de literatura, o podemos pasar, hay algo ahí de Julito Jacín, que es breve, no sé si te dará tiempo para eso, de la opinión de Julio Jacín, pero déjame ver por dónde anda el tiempo. No, vamos entonces con esto es un reportaje interesante de un profesor de literatura de la Universidad de Calabria en Rende, Italia, profesor de literatura que le pregunta a los estudiantes si realmente, ¿a qué van a la universidad? ¿A qué fueron a la universidad? ¿Si a buscar un título? ¿A qué debe irse? ¿A buscar un título solamente? ¿O cuáles son los beneficios de ir a formarse? Los beneficios que se consiguen de adquirir una profesión y de formarse debidamente. Y las expectativas, todo el mundo que se abre cuando usted va realmente a la universidad a hacerse profesional. Vamos a escuchar en este caso al profesor Nuncio Ordine. Es una conferencia larguísima, pero vamos a escoger algunos minutos, 5 o 6 minutos, o quizás menos, pero vamos a ver unas orientaciones bastante interesantes que por lo tanto por eso lo ofrecemos a nuestros televidentes. Con esto nos vamos por el día de hoy, así es que nos veremos ya en vivo el próximo miércoles. Buenos días. Soy Nuccio Ordine y enseño literatura italiana en la Universidad de Calabria. Y justamente mi experiencia como profesor me ha llevado en los últimos 10 años a reflexionar sobre las grandes transformaciones que hemos visto en la escuela, en la universidad, en la educación, en la investigación científica y también en nuestra sociedad en general. Cada año pregunto a mis estudiantes, más o menos estudiantes de vuestra edad, quizás un año o 2 mayores, que se inscriben en la universidad. Chicos, ¿qué habéis venido a hacer a la universidad? Los estudiantes me miran con ojos un poco maravillados, porque no es una pregunta común el primer día de universidad. Y todos me responden, profesor, hemos venido a obtener una licenciatura. Bien, yo pienso que el cometido de nosotros, los profesores, es hacer comprender a nuestros estudiantes que no se va al instituto para obtener un diploma y que no se va a la universidad para obtener una licenciatura. La cosa principal que debemos enseñar a nuestros estudiantes es que la cultura, el estudio, no sirven solo para una profesión. La cultura y el estudio sirven sobre todo para formar a ciudadanos libres, hombres y mujeres capaces de razonar con su propia cabeza. Pero hace falta decirlo con mucha claridad. Si los estudiantes responden de esta manera, la culpa no es de los estudiantes. La culpa es nuestra. La culpa es de una sociedad que hace entender de forma errónea a los estudiantes que tú debes estudiar para obtener un diploma para luego usar tu diploma en el mundo laboral. Y bien, yo, para hacer comprender a mis estudiantes que la función del estudio en la universidad, la experiencia de la enseñanza, no es la que la sociedad quiere hacernos creer, leo una bellísima poesía de Kavafis, un gran poeta griego. Una poesía escrita a principios del 1900, en 1911, titulada Ítaca. Kavafis dice a sus lectores,
Atención, en la vida, lo que cuenta no es llegar a Ítaca. Lo que cuenta es la experiencia que nosotros tenemos durante el viaje. Es esa experiencia que nos hace mejores. Es esa experiencia que nos enriquece. La verdadera Ítaca está en el viaje mismo. Quisiera leeros esta poesía. Mantén siempre Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino. Pero no tengas la menor prisa en tu viaje. Es mejor que dure muchos años y que viejo al fin arribes a la isla. Rico por todas las ganancias de tu viaje, sin esperar que Ítaca te vaya a ofrecer riquezas. Ítaca te ha dado un viaje hermoso. Sin ella no te habrías puesto en marcha, pero no tiene ya más que ofrecerte. Aunque la encuentres hoy.